Vamos a hablar de una característica supremamente importante entre los discípulos de Jesús. Leímos el versículo que dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál sería? Que se amen los unos a los otros. Y después dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces es una característica indispensable para ¿quiénes? Para los discípulos de Jesús. Deben tener esa característica. Y por ahí el apóstol San Pablo en 1 Corintios 12 hace mención de todos los dones espirituales. Entonces dice que Dios coloca dones en la iglesia. ¿Cuántos? Cantidades, maestros, pastores, evangelistas, los que hacen milagros, los que tienen el don de profecía, los que hablan en lenguas, pero cuando llega el versículo 31, inmediatamente ¿sabe qué dice Pablo? Pero les voy a mostrar un camino aún ¿qué? Más excelente. Y en ese momento empieza a decir, ¿qué dice el apóstol? Si yo tuviera profecía y entendiese todos los misterios, pero no tengo amor, vamos a leerlo como lo dice la Biblia. Entonces San Pablo está diciendo que es indispensable lo del amor. Sin embargo, procurar los mejores dones y ahora os voy a mostrar un camino aún más excelente. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese la fe de manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué tal les parece? ¿Importante lo del amor? Muy importante, es indispensable. Sin esa característica, ya parece que quedamos mal representados los discípulos de Jesús. Y en San Juan 4:8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dios es amor, el carácter de Dios es amor. Entonces es indispensable lo del amor. Y el mandamiento del amor parece nuevo. El Señor dice, un nuevo mandamiento les doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El mandamiento del amor no es nuevo. Según Jesús dice un mandamiento nuevo, pero ahora San Juan, en 1 Juan 2, 7 y 8, dice que no es nuevo. Vamos a ver lo que dice 1 Juan 2, 7 y 8. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y sin embargo, lo que os escribo es también un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas se van disipando y la luz verdadera ya está iluminando. Y ahora en 2 Juan 1:5 dice, ahora te ruego, Señora, y no es que te escriba un nuevo mandamiento, sino aquel que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora San Juan está diciendo, no es un nuevo mandamiento, ese mandamiento ha estado ¿desde cuándo? Desde el principio. El mandamiento del amor no es nuevo, solo que este mundo ha entrado en un desconocimiento total de Dios, que es desconocido para nosotros, y el amor tiene que ser enseñado como un mandamiento, y además de eso resulta ser nuevo para nosotros y desconocido. El mandamiento del amor no es nuevo, pero para este mundo sí es un mandamiento muy desconocido. Entonces el amor de Dios ha desaparecido de este mundo, y cuando se habla del amor de Dios es algo nuevo y desconocido. La gente no lo entiende. Jesús cuenta una parábola, la del buen samaritano, para demostrar lo del amor. La parábola del buen samaritano está dentro del contexto de una charla de un sacerdote, un doctor de la ley, un maestro, que hablaba acerca de la ley, y le pregunta a Jesús y le dice, maestro, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? ¿Qué le dijo Jesús? Oye Israel, Jehová el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el más grande de todos los mandamientos. Como el hombre parece como un poquito confundido,
Entonces dijo, ¿cuál es mi prójimo? Y entonces, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones. ¿Cierto? ¿Cierto? Y en ese momento le relata la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano está dentro del contexto de un diálogo de Jesús con un doctor de la ley. Primero, el doctor de la ley se la había pasado buscando dentro de la ley nuevos requisitos para cumplir. ¿Sí es eso? Era un hombre que estaba dedicado a la ley y dentro de la ley siempre buscaba nuevos requisitos para cumplir. Segundo, se había graduado y había hecho algunos posgrados en temas de la ley hasta convertirse en un doctor de la ley. Además de eso era maestro, se dedicaba a enseñar. Era maestro, enseñaba. Y tercero, a pesar de que era maestro y sabía tanto de la ley, se sentía vacío, se sentía perdido y tuvo que acercarse a Jesús con la pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo les parece eso? Era un maestro, era un doctor. A pesar de ser tan versado en lo de la ley, tiene que acercarse a Jesús con una pregunta bastante sencilla. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le llevó a esa parte desconocida de la ley. ¿Cuál era esa parte desconocida? El amor. Y a ese mandamiento nuevo, pero que a la vez es tan antiguo como Dios mismo. Y le mostró en la Torá, pero para que no quedaran dudas, le dice la parábola del buen samaritano. Cuando Jesús empieza a la parábola, tenía un cuadro completo del hombre que cayó en manos de los ladrones. ¿Quién cree que fue el hombre que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién creen ustedes que fue el hombre que cayó en manos de los ladrones? El hombre que cae en manos de los ladrones precisamente es Adán y Eva en el momento de la caída en el Edén. Ese fue el hombre que cae en manos de los ladrones, fue la primera pareja que Dios colocó en este mundo y cuando ellos cayeron, cayó el 100% de la raza humana en manos de los ladrones. Y entonces por eso es que en San Juan 10:10 el Señor dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mientras que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, hurta, mata y destruye. Parece que el ladrón viene, es lo único que trae el ladrón es desgracias. ¿Sí es así? ¿Cómo estaba Adán y Eva en el Edén? Yo digo, supremamente bien, mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero cuando incursiona el ladrón que es Satanás en el Edén, ¿qué trajo? Muerte, mata, destruye. Viene para hurtar, matar y destruir. Lo contrario al ladrón es el buen samaritano que es Cristo Jesús. El ladrón es Satanás, mata, roba y destruye, ¿cierto? El contrario, ¿quién es? El buen samaritano que es Cristo. Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces, la tarea del ladrón es destruir. La tarea de Jesús, ¿qué es? Restaurar lo que el ladrón hace, destruir, y el otro es construir. ¿Qué fue lo que el diablo le robó a Adán y a Eva al caer en pecado? ¿Qué fue ese robo? ¿En qué consistió el robo? Lo primero que roba es el carácter, esa imagen que Dios colocó en el hombre, y Satanás, ¿qué hace? Logra quitar esa imagen del hombre. ¿Y ahora qué hace? Coloca su propia imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? El amor. ¿Cuál es la imagen satánica? El egoísmo. El egoísmo es lo contrario al amor. Entonces ahora la raza humana pasó de ser amor, que es altruismo, a otra palabra contraria que se llama egoísmo. Y entonces ahora la raza humana, el carácter se le quita y se le coloca un nuevo carácter. Por eso es que nosotros todos somos egoístas. ¿Sí sabían eso? Todos somos egoístas. Bueno, entonces lo primero que el ladrón hace es
que nos quita el carácter de Dios. El carácter de Dios, Adán y a Eva, es el amor. Es la imagen de Dios que había puesto en ellos. El amor es la imagen, el sello de Dios, la imagen de Dios que Dios colocó en Adán, fue su propio carácter. Esa era la imagen que ellos portaban. A esa imagen también se la puede llamar el sello de Dios, y a esa imagen de Dios también se la puede llamar amor. La imagen de Dios también llevaba la ley incorporada, y todo se reduce a lo mismo, es el amor. Por eso Juan dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y San Pablo repite varias veces que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso se encuentra por allá en Gálatas, se encuentra en varios escritos de Pablo. El cumplimiento de la ley es el amor. Esa clase de amor es desconocido en nuestro mundo. No quedó ni la muestra, por eso Cristo tuvo que venir a revelar el carácter de Dios. Y eso es lo que más se parece al amor de Dios en este mundo. ¿Qué es? Siempre se habla del amor de las madres, como lo que más se parece al amor de Dios. Pero San Pablo también dice en Romanos 1, 28 al 31 que hasta eso ya se iba a acabar. Está en Romanos 1, 28 al 31. Les voy a leer esa partecita. Romanos 1, desde el 28 hasta el 31, nos dice: y como no quisieron conocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Llegaron a estar atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales y sin afecto, crueles y despiadados. A esa parte que nosotros llamamos amor, la Biblia la llama afecto. ¿Qué es la diferencia entre el amor y el afecto? San Pablo lo llama afecto natural. ¿Qué es el afecto natural? El afecto natural es ese cariño que hay por preservar la descendencia. Entonces el padre tiene cariño por su hijo, amor por su hijo, la madre tiene amor por su hija. Pero ahora vemos que en las noticias a veces nos sorprenden que hay gente capaz de un niño recién nacido llevarlo a un basurero y botarlo. ¿Ya han oído eso? Claro, ¿eso qué quiere decir? Que ese afecto, ese amor que nosotros decimos que es tan bueno, aún eso también se ha agotado. Eso es lo que está diciendo la Biblia. La palabra afecto natural se encuentra en la Biblia 13 veces en la Biblia, y se refiere a eso que nosotros llamamos amor, pero que no tiene nada que ver con el carácter de Dios, no cumple con las exigencias de la ley de Dios, ni tampoco de la ley de Dios, sino que es algo natural que cada quien cuide de su descendencia, y hasta en los animales hay ese afecto natural, hasta en los animales. Conclusión de lo que hemos estado diciendo: todos los habitantes de este mundo antes de nacer fuimos afectados por el más grande de los ladrones. O sea que cuando nacemos, ¿cómo estamos? Ya robados, ya estamos en una desventaja. ¿Por qué? Ya no nacemos con el carácter que Dios formó a Adán y a Eva cuando los puso en el Edén. Ahora, ¿cómo nacemos nosotros? En pecado, dice el Salmo 51. En cambio, nacemos despojados del carácter de Dios, primero. Segundo, nacemos en pecado, según el Salmo 51:5. Dice: en cambio, en maldad nací yo, y en pecado me concibió mi madre. Y San Pablo dice: y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Tercero, nacemos en un mundo en destrucción y que va a la destrucción. Nacemos en un mundo, ¿cómo? En destrucción. Usted mira destrucción por todas partes. Y que va a la destrucción. Nacemos desorientados, sin ningún conocimiento de nada, y empezamos a recibir orientación. Cuando nosotros nacemos, dicen por ahí, nadie nació aprendido. ¿Dónde es que empezamos a aprender? Después, en nuestro desarrollo, en nuestra vida, empezamos a aprender.
empezamos a entender, empezamos a recibir orientación y conocimientos, primero en la casa, segundo en las aulas de clase, y seguimos avanzando. Finalmente, cuando ya hemos alcanzado un grado alto de estudio y grados de posgrados y ya somos doctores, a veces nos toca hacer preguntas tan sencillas como el maestro de la ley. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Les parece complicada la pregunta o sencilla? Después de tener muchos conocimientos, grados y posgrados, todavía nos toca con esas preguntas sencillas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? No solo el doctor de la ley, ni el joven rico, ni el carcelero de Filipos hicieron esa pregunta, sino que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Sí? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Por suerte, el doctor de la ley, el joven rico, encontraron la persona correcta para preguntarle. Era Jesús. La historia del joven rico está en San Lucas 18, del 18 al 23. Allá está la historia del joven rico. A la pregunta del doctor de la ley, Jesús lo aborda directamente desde el desconocido mandamiento del amor. Cuando el hombre, el maestro de la ley, le pregunta a Jesús, ¿cuál es el más grande? Jesús de una vez lo lleva al mandamiento del amor. Pero al joven rico primero lo lleva a esa parte más conocida de la ley. Esa es la que los adventistas del séptimo día tenemos bien claro y sabemos que por esto se identifica la verdadera iglesia de Dios. Cuando nosotros decimos de la verdadera iglesia, ¿a dónde vamos? Apocalipsis. Y ahí dice, el diablo se llenó de ira, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En ese momento Jesús lo lleva a los 10 mandamientos y le dice al joven rico, primero lo lleva a esa parte más conocida de la ley. Esa es la que los adventistas del séptimo día tenemos bien clara y sabemos que por eso se identifica la verdadera iglesia. Pero el joven rico pasó esa parte del examen como con un grado alto de excelencia, y en ese momento Jesús le dijo, alto grado de excelencia, y respondió, todo eso lo he guardado desde mi juventud, todo eso. Ahora le hace la pregunta, pero ahora Jesús lo lleva más allá y le dice, una cosa te falta. ¿Cuál sería esa cosa que le faltaba? El amor, ¿verdad? Los 10 mandamientos, bien, pero el mandamiento nuevo estaba mal. Y en ese momento, ahora Jesús lo lleva más allá y le dice, una cosa te falta. ¿Cuál sería? Es el mismo mandamiento nuevo, pero que a la vez es tan antiguo como Dios mismo, que es el amor. Versículo 22. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y luego ven y sígueme. Y en esta segunda parte del examen el joven se rajó, perdió el examen y se fue triste. Cuando le dijo de esa manera, ¿qué pasó con el joven? Se rajó en esa segunda parte del examen. La primera bien, la segunda mal. Les pregunto yo a ustedes, ¿será que esto del nuevo mandamiento tiene algo que ver con el nuevo pacto? En Jeremías 31:31 se encuentra una profecía que dice Dios, vienen días, dice Jehová, vienen días, no es ya, va a llegar el día. ¿Es una profecía? Yo creo que es una profecía. Vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice cuando los tomé por su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Este es el nuevo pacto. Les escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Como Jesús, como Dios había dicho a través del profeta Jeremías que iban a llegar días en que Dios iba a hacer un nuevo pacto, ¿en qué momento fue que se cumplió esa profecía? ¿Ustedes saben? ¿En qué momento se cumple esa profecía de Jeremías 31:31? Cuando Jesús asciende al cielo
les dice: quédense en Jerusalén y esperen la promesa que les dije de mi Padre, el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Entonces en ese momento ellos se quedaron en Jerusalén, en el aposento alto, y en ese momento es cuando viene la promesa del Espíritu Santo y se da el cumplimiento a la profecía de Jeremías 31:31, donde dice: les escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. ¿Cuál fue el nuevo pacto y cómo se cumplió? En Hechos 2:45, si alguien tiene la Biblia y me sigue, yo le dice en Hechos 2:45 y 4:34, dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque de los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Ahora les pregunto, ¿será que eso fue lo que le faltó al joven rico? ¿Ustedes qué dicen? Precisamente lo que le faltó al joven rico. Porque cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia primitiva, ¿qué hacía la iglesia primitiva? Vendían lo que poseían. ¿Y qué hacían con eso? Lo compartían con los demás. Y ahora dice, lo voy a volver a leer, yo lo tengo transcrito aquí, pero está en la Biblia. Es Hechos 2:45 y versículo 4:34. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Así que no había entre ellos, ¿qué? Ningún necesitado. ¿Por qué no había necesitados? Porque el egoísmo de la iglesia se había arrancado y todos ponían al servicio sus comodidades para que todos disfrutaran y llevaran una buena vida. Eso era lo que pasaba. Y vendían sus bienes, sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Será que esto es lo que le faltaba al joven rico? ¿Será que esto es el cumplimiento de la ley basada en el amor? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que eso es el cumplimiento de la ley basada en el amor? ¿Será que esto es tener el carácter y la imagen y el sello de Dios? Eso es. En esta segunda parte de la ley fue donde falló el joven rico, y es la misma donde fallamos todos los adventistas del séptimo día. El amor, según 1 Corintios 12, del 31 hasta el 13:3, dice: sin ese mandamiento nuevo, los otros 10, ¿qué pasa? Son inválidos, porque a pesar que se estén cumpliendo, hay una sensación que algo falta y que debe hacer algo para ser salvo. Usted puede estar bien con los 10 mandamientos, pero si no tiene ese nuevo mandamiento, el del amor, hay una sensación dentro de sí que algo me falta. ¿Qué debo hacer? Tengo una necesidad todavía. ¿Sí es así o no? Porque el mandamiento del amor es el que le da la esencia a los 10 mandamientos. La hermana por ahí hablaba de la esencia, esta mañana la voy a hablar de la esencia. ¿Sí es así? Lo que le da la esencia a los 10 mandamientos es el nuevo mandamiento, que nos amemos, ¿qué? Los unos a los otros. Pero bueno, parece que la noticia es bastante dura. Yo creo que no nos caiga como al joven rico. Ni yo les estoy diciendo que vendan todo y que lo repartan, tampoco les estoy diciendo eso. Es que cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona, eso sucede automáticamente, porque el Espíritu Santo arranca el egoísmo del corazón nuestro, que por naturaleza lo tenemos, y ahora ¿qué coloca? El amor. Y con amor no es dificultoso, pero sin amor sí es dificultoso compartir de lo que tenemos. Con amor no es dificultoso, con amor es fácil. Pero sin amor es una dificultad imposible, como le pasó al joven rico. Pero ahora yo les tengo una buena noticia. ¿Cuál será? La noticia es que Dios nos va a devolver lo que el ladrón de la parábola del buen samaritano nos robó. ¿Qué fue lo que nos robó? El carácter de Dios en primera instancia. Y entonces en Apocalipsis 7:3 dice: y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles,
hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué es sellar en sus frentes a los siervos de nuestro Dios? Volver a instalar la ley de Dios en el corazón, volver a colocar el amor, volver a colocar la imagen de Dios en los hijos de Dios, porque esa imagen se perdió. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Nuevamente colocar el sello de Dios en nosotros. Y entonces por eso dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pregunto, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Oseas 6:3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y Santiago dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia, ¿qué? Temprana y la tardía. ¿Cuándo fue la lluvia temprana? En el Pentecostés. ¿Y cuándo será la lluvia tardía? Cuando el Espíritu Santo sea derramado con poder nuevamente. Y la iglesia de Dios empiece a hacer esa diferencia y dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si se aman los unos a los otros, si no, no hay ninguna identificación. Entonces, lo que Dios va a hacer es una segunda lluvia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo coloque su ley en nuestro corazón. No solo esa parte bien conocida por el joven rico y todo adventista del séptimo día, sino ese mandamiento nuevo y desconocido que es el amor. A la vez es el carácter de Dios y a la vez es el sello de Dios y a la vez es la imagen y la semejanza de Dios puesta en cada hijo de Dios. Segundo, Dios no dice que el pueblo de Dios se va a colocar el sello. Dios no dice que el sello se lo coloque la persona. Dice hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quién es el que sella? Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sellador. El Espíritu Santo es el que coloca ese sello. Entonces, cuando Dios dice hasta que hayamos sellado, ahora quiere decir que el Espíritu Santo es el que va a hacer ese trabajo divino en nosotros. Y ese trabajo lo hace a través del Espíritu Santo. Y por eso es que San Pablo empieza diciendo de las 9 virtudes y dice, la primera, ¿cuál es? Es amor. Y dice, y contra estas virtudes, ¿qué pasa? No hay ley. Esas virtudes lo vuelven irreprensible ante la ley de Dios. El sello de Dios no es un día de descanso. El día de descanso es una señal que tendrá el pueblo de Dios. ¿Quién la va a tener? El pueblo de Dios va a tener la señal de que descanse el sábado. Y el que no es el pueblo de Dios, ¿qué señal va a tener? Que va a respetar mucho el siguiente día. Nosotros descansamos el sábado, pero el pueblo que no es de Dios, ¿cuál día descansa? El domingo. Entonces, una señal que tendrá el pueblo de Dios o viceversa, el que no es de Dios. Dios sella colocando su imagen y semejanza, y Satanás también marca con su imagen y semejanza. Los hijos de Dios tendrán el carácter de Dios, los hijos de Satanás tendrán el carácter de Satanás. Dios es amor y Satanás es egoísmo. Esa es la única diferencia. Dios marca ¿con qué? Con su carácter. El carácter de Dios es amor. Satanás marca con egoísmo y todos los hijos de Satanás van a ser egoístas. Pero los hijos de Dios, ¿qué pasa? Cuando Dios coloque su sello en nosotros, el egoísmo va a ser erradicado y por la gracia de Dios vamos a todos a poseer ¿qué? El amor. Pregunto, ¿quieren tener el sello de Dios? Amén. Que el Señor nos conceda que podamos todos tener el sello de Dios. Hay que entrar en el nuevo pacto para que ese mandamiento nuevo y desconocido sea la forma de podernos identificar. Jesús dice que a los hijos de Él los identifican es por eso, porque se aman, ¿cierto? Es una forma de identificar al pueblo de Dios, es por el amor. Entonces hay que entrar en el nuevo pacto para que ese mandamiento nuevo y desconocido sea la forma de podernos identificar los hijos de Dios. El amor es el cumplimiento de la ley en su máxima expresión. ¿El amor qué es?
el cumplimiento de la ley en su máxima expresión. Cuando se cumpla lo del nuevo pacto, el pueblo de Dios está listo para la crisis final y el tiempo de angustia. Y finalmente recibirá al Rey, que es Jesús, que viene en gloria. Cuando se cumpla, ¿qué? Lo del nuevo pacto. El pueblo de Dios está listo para la crisis final y el tiempo de angustia. Y finalmente recibir al Rey. Llamado. No sigamos como el doctor de la ley o el joven rico, buscando en la ley nuevos requisitos, nuevas normas para cumplir. No sigamos ahí escarbe y escarbe en lo mismo. Eso lo hacía el joven rico, eso lo hacía el doctor de la ley, buscando nuevas normas para cumplir. Entremos en nuevo pacto con Dios, vayamos al aposento alto, busquemos la lluvia tardía del Espíritu Santo, que es una profecía y a la vez es una promesa. ¿Cierto? ¿Es una profecía? Dios ya lo profetizó que va a enviar el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo es una promesa. Cuando el profeta Daniel se dio cuenta que el tiempo había terminado para la esclavitud de los hebreos en Babilonia, ¿sabe qué hizo? Oraba y le pedía a Dios que regresara al pueblo de nuevo. Igualmente nuestro tiempo ya está cumplido. Los símbolos de la esclavitud y todas esas cosas que Dios había marcado con los hebreos, ya se ha terminado. Solo falta la profecía del profeta Jeremías, el nuevo pacto del Espíritu Santo colocado en virtud, colocando la virtud del amor en nosotros. Eso es lo que falta. ¿Sí o no? Porque el tiempo, usted mira las señales que Jesús predijo para su segunda venida, ¿y qué pasa? Ya están cumplidas. Yo me pongo a explicarle a la gente acerca de la segunda venida de Dios y de las señales, y uno ve esto que dijo Jesús, ya está cumplido. Esto que dijo Jesús, ya está cumplido. Y cuando vemos cómo la sociedad cada día se torna más en esto del género, ¿cómo es que llaman? Identidad de género. Uno inmediatamente dice, Jesús lo dijo, como en los días de Lot, así serán los días antes de la venida del Hijo del Hombre. Eso no era hace 20 años ni hace 10 años, es ahorita. Y ahorita se promueve eso ¿desde dónde? Desde los colegios, desde el mismo gobierno. Como eso se está promoviendo, es una señal que ya está cumpliéndose. Y entonces nosotros nos toca pedirle a Dios que por la gracia de Él, desciende el Espíritu Santo sobre nosotros. Coloque ¿qué? Su ley en nuestro corazón, pero el cumplimiento de la ley es el amor, y que por la gracia de Dios cada día nos identifiquemos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos amamos los unos a los otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Que el Señor nos bendiga. Amén.